bastante frío, ¿no? Aún dicen que el sur se va a quedar hasta el sábado por lo menos. Así que hay que alistar el cafecito hasta el domingo por lo menos. En teoría a partir del lunes, creo, ¿no? Llega el retorno del calor. Así que el siguiente lunes vamos a estar un poco más tranquilos. No sé ustedes, pero con el frío a mí se me pierdo energías, creo. Vamos a cerrar esto. Y da hambre. Y da hambre, ¿verdad? En el frío, el refrigerador más tentador se vuelve, ¿no? Igual que en la pandemia. No sé qué efecto tenían ustedes el refrigerador en la pandemia, pero de mí ha sido bastante significativo el efecto. Ya después de la pandemia ha sido recién, he tenido que bajar los kilitos nomás. Bueno, vamos a continuar donde estábamos. Miren, hay correcciones del SPT que se las sí o sí. ¿Ya? Estas correcciones son las que nos dice la ASH. Tenemos que hacer estas correcciones para hacer el cálculo de capacidad soporte tanto en fundaciones superficiales como en fundaciones profundas. Y tenemos estas correcciones para el SPT que constan básicamente de una multiplicación. Acá solo hay que hacer una multiplicación para la corrección. Y una segunda corrección, que es la de llevar de N60 a N160. ¿Ya? Estos dos valores son los que más vamos a usar. El N60 y el N'60 o N160. ¿Ya? Son estos dos valores los que se utilizan para el cálculo. Para los cálculos. Este valor Cn que estamos viendo acá es un valor que ya lo había mostrado acá arriba y no le hemos dado mucha importancia porque yo les dije, este N1 no se utiliza en realidad. Ese Cn se calcula con esta ecuación. Dice 0,77 por logaritmo en base 10 de 40 veces, o 40 dividido entre sigma prima b. Sigma prima b, dice, es el esfuerzo efectivo vertical, pero en la unidad gringa KSF. Kilopounds, dice, ¿no? Kilopounds serían no kilopondios, kilopounds, square feet. Kilolibras sería miles de libras, kilolibras, por pie cuadrado. Square feet es pie cuadrado. Entonces, esa es la unidad en la que tengo que meter. No la puedo meter en kilogramos centímetro cuadrado, no la puedo meter en kilopascales. Tengo que meter mi esfuerzo efectivo vertical en KSF. No es el pollo. KSF, ¿no? Kilolibras, square feet, pies cuadrados. Esa unidad. Este valor que me va a salir de Cn tiene que ser menor, dice, a 2. Si sale más de 2, lo tomo como 2. Y ese es el Cn. Directamente ese valor Cn lo multiplico por el N60 que ya había calculado en el paso anterior y ya tengo mi N160. Y ahí termina la interpretación del SPT. Qué facilito, ¿no? Fácil. Son dos multiplicaciones. Bueno, y hay un logaritmo metido por ahí, pero básicamente son dos multiplicaciones y un logaritmo. Y nada más, ya tengo interpretado. Así de facilito. A partir de este valor que he visto, del N160, puedo calcular, dice, el ángulo de fricción o puedo tener una idea de dónde va a estar el ángulo de fricción para los suelos. Por ejemplo, si mi número de golpes corregido, este es un valor de número de golpes corregido, o sea, en 10, debería esperar un ángulo de fricción entre 30 y 35. Si estoy por 50, que es el rechazo, 50 realmente, si les da 50 ya no va a avanzar más ese tipo. Es 38,43 el ángulo de fricción. ¿Ya? Me da una serie de correlaciones. Y acá también me habla de otras. Las correlaciones, dice, usadas, están modificadas después de Bowles, es el libro que les estaba hablando, es tiene bastante prestigio, digamos, este autor, ¿no? Porque sus libros no solamente son recopilaciones, sino el autor también presenta investigación. Eso es lo bueno de ese autor. Entonces hay acá varias consideraciones. Bueno, esto que tiene a la derecha son los comentarios, así como la ACI. Esta es la norma, y acá a la derecha ustedes tienen los comentarios. Entonces acá hace algunas aclaraciones, le dice, bueno, este subtítulo significa tal cosa, esto sale de tal lugar, nos va aclarando, ¿ya?
Pero la norma es esta de acá. ¿Qué más? A ver, les muestro. La deformación en suelos, ya habíamos hablado de asentamientos en la anterior clase, y acá nos va a hablar de formación de suelos de una manera mucho más específica. Miren, acá también me habla de la resistencia de rocas, del macizo rocoso, y fíjense, es el mismo gráfico que les había mostrado en el software RockLab, ¿no? El GCI. Entro aquí, es intacto, es con fisuras, con muchas fisuras, con bloques, o completamente disturbado, desintegrado, laminado. La roca está fresca, tiene algunas oxidaciones, está regular, ya está muy oxidada, está demasiado oxidada. Entonces funciona eso, yo entro un grafiquito y digo cuál es el GCI. Y eso hemos visto que directamente yo le doy clic en el software, ¿no? Me aparece la ventana, le doy clic y me agarra el valor. Ya para calcular la envolvente de falla de Hooker-Brown. Miren, acá está la envolvente de falla de Hooker-Brown, que es la que me pide la AASHTO. Hago en estos cursos mucho hincapié porque, como les había mencionado también anteriormente, les había dicho de que hay personas que todavía creen que el pilote se diseña con ángulo de fricción, lo cual no es correcto. Un pilote no se en roca no se diseña con ángulo de fricción. Se diseña con este envolvente de falla de Hooker-Brown, donde se utilizan parámetros como la resistencia no drenada, la resistencia a compresión axial, el UCS, está S, está A, que dependen del RMR, ¿no? Que en realidad el RMR lo convertimos en GCI, les había dicho, el RMR-5 es el GCI, acá está, y esto me provoca estos valores A y S, ¿no? Con este RMR calculo el S y el A, esto lo meto acá y ya tengo mi valor. El MB también sale de la resistencia misma de la roca, ¿no? Está la resistencia de la roca intacta. Eso, la única manera de obtenerlo es un ensayo triaxial. Si no tengo el ensayo triaxial de rocas, entonces tengo que asumir los parámetros que me diga la bibliografía. En este caso acá está el MI, el que sale del triaxial. Ese M sale de acá. El RockLab también nos da la misma tabla, exactamente la misma tabla en la del RockLab. Bueno, y eso nos dice, ya nos ha dado un curso intensivo de rocas, así como yo se los di un curso intensivo en 2-3 horas de rocas, 2 horas creo. Acá también nos da un curso intensivo de mecánica de rocas, el AASHTO, para que tengamos idea de cómo funciona el macizo rocoso. Estoy saltando varias cosas. Si nos comenzamos a revisar la norma paso a paso, nos vamos a pasar una semana acá. Vean, inclusive toda esta parte de la norma vacía, acá tengo criterios pero son los comentarios que me hacen solamente. Ahí acá llego ya a la parte de los criterios de los factores de minoración. Los factores de minoración corresponden, como les había dicho, a esos factorcitos como los de la ACI, donde yo le multiplico por flexión, cuando el elemento está flexión, 0.8. El elemento está cortante con estribos normales, 0.75 creo que es, ¿no? Si tiene el estribo en espiral, 0.8 el factor de minoración. Si es solo compresión, 0.9 el factor de minoración. Y así, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá tenemos los factores de minoración para diferentes casos cuando hago mis cálculos de capacidad de apoyo. Fíjense, el subtítulo dice factores de resistencia para resistencia geotécnica en fundaciones superficiales en el estado de límite de resistencia. Se calcula en dos casos. En dos casos en fundaciones superficiales. Para fundaciones profundas hay otras. Y acá dice Piron Resistance, es capacidad de soporte, y esta es sliding, esto es deslizamiento.
Cuando están haciendo el cálculo de capacidad de apoyo de una zapata superficial, utilizamos diferentes métodos. Por ejemplo, si estoy trabajando en arcillas, dice, debería de usar el método teórico de Munfak. Y ahí yo tengo que multiplicar el valor que me da Munfak, la resistencia teórica que me da Munfak, la capacidad de apoyo teórica que me da Munfak, tengo que multiplicarla por 0,5. No sé si a ustedes les hace recuerdo, para mí, desde que he visto estos métodos, me he hecho recuerdo a factor de seguridad igual a 2. O sea, automáticamente pienso en eso. Imagínense que hubieran hecho la capacidad de apoyo por método de Meyerhof. Calculan todo, capacidad última, y hacemos la ecuación que había visto, ¿no? El otro día les decía, ¿qué es capacidad admisible? La capacidad admisible es la capacidad última dividida entre el factor de seguridad, que no es precisa esa definición, pero generalmente se hace así. No es preciso. Capacidad última dividido entre el factor de seguridad. Y el factor de seguridad es 3. Entonces, si la capacidad última era 300, dividido entre el factor de seguridad 3, 100. Mi capacidad admisible es 100. Porque 300, que es capacidad última, dividido entre el factor de seguridad 3, capacidad admisible me da 100. Esto no es algo parecido. Multiplicar por 0,5 es como dividir entre 2, ¿verdad? Es como si esos 300 yo lo multiplicaría por 0,5 y me sale 150. Sí, es parecido. La verdad es parecido. Pero los conceptos son diferentes. Porque aparte de minoración que voy a aplicar, después voy a aplicar una mayoración. Entonces, no es exactamente lo mismo. La mayoración se va a usar a las cargas y la minoración a las resistencias. No es el mismo criterio. Se parece, sí, da la impresión, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el cálculo de arcillas por el método de Munfak, que es el ejemplo que vamos a resolver, vamos a aplicar a la resistencia un factor de resistencia, un factor de minoración de 0,50. Si yo hago el método de Munfak en arenas, que también lo vamos a hacer, no, pero no vamos a hacer el del CPT. El del CPT dice 0,50. Pero si hago en arenas usando a partir del SPT, entonces la resistencia se la multiplica por 0,45. Es decir, si mi capacidad última salió 100 kilopascales, tengo que multiplicar por 0,45, entonces esos 100 que me salió en el cálculo solo puedo usar 45. Esos 55 se quedaron en la imprecisión, ¿verdad? En lo que les decía, esa variabilidad. La media menos el ZR por la desviación estándar. Y la ZR es función de la confiabilidad. Más confiabilidad, más grande el ZR, más grande el rango y entonces pierdo valores. Se me han quedado más chiquitos mis valores. Y si utilizo métodos semiempíricos como el de Meyerhof, me dice, para cualquier suelo, all soils, tendría que multiplicar por 0,45 también. En el caso de rocas sobre, perdón, es al revés. En el caso de fundaciones sobre rocas, igual por 0,45. Y en el caso de que yo calcule mediante el ensayo de carga de placa, 0,55. Fíjense, es el mayor de toditos. Es el mayor valor de todos, porque los métodos teóricos de Munfak se llevan 0,50. Es decir, si ustedes tienen 100 de resistencia, multiplican por 0,50 y utilizan 50 de los 100. 50 se perdieron, ya ni modo. Pero miren a estos de acá. Por ejemplo, método Meyerhof, de esos 100, multiplico por 0,45, me quedan 45 y perdí 55. Acá es a la inversa. Si yo calculo con el método del ensayo de carga de placa, de los 100 que me salió en el cálculo, multiplico por 0,55, utilizo 55 y 45 se perdieron. Pero es el mejor método. Entonces, el ensayo de carga de placa es el que más certeza me da mis resultados, ¿verdad? Es el que mejor valor, mejor correlación me va a salir entre el ensayo de carga de placa, el método teórico, digamos, que se va a calcular, y el método y los valores reales que voy a medir. Entonces, ideal sería hacer. ¿Han visto el ensayo de carga de placa? No, miro. No han visto, ¿no? Es así de sencillo, como esta foto. Ustedes cavan hasta dónde van a fundar.
Digamos, quieren fundar su zapata a 1 metro, entonces hacen un agujero así. Tiene que ser de 1,5 metros, más o menos, de ancho. ¿Ya? 1,5 metros más o menos, porque la placa esta es de 30 centímetros. Y la norma me dice que 4 veces el diámetro de la placa tiene que estar libre. 4 veces el diámetro de la placa. En este caso, la placa es de 30 centímetros, 30 por 4, 1,20. 1,20 metros mínimamente de ancho y de largo tendría que tener ese pozo. Mejor 1,50, ¿no? De una. ¿Para qué me voy a estar tacañando ahí? Más bien me pierdo espacio. Entonces, puedo hacer de 1,50 por 1,50 y ahí voy a comenzar a cargar. ¿Cuál es la idea de este ensayo? La idea del ensayo es comenzar a presionar con una gata. Miren, acá dice Jack. Jack no es el de Titanic, por si acaso, ¿no? Este Jack es la gata. No es su nombre. Jack se llama, Jack significa gata en inglés. Entonces, el Jack lo utilizamos para comenzar a empujar hacia abajo a la placa. Comenzamos a presionar hacia abajo. Obviamente, el gato o la gata o la Jack, no sé cómo decirle, no va a decir, a ver, el ingeniero quiere que vaya hacia abajo y voy a irme hacia abajo. No, la gata hace la presión en todos los sentidos, o sea, hacia arriba y hacia abajo en este caso. Entonces, tenemos que poner algo acá arriba, algo que sustente para que la gata no pueda subir arriba y se vaya con toda su carga hacia abajo. Tiene que haber algo rígido desde acá. Si no ponen a ese rígido, es como que ustedes tratan de... Imagínense, están cambiando la llanta de su auto con una gata y lo ponen sobre arena la gata, o sobre barro. La gata se va a ir hacia abajo, ¿no ve? En vez de que levante al auto, la gata va a comenzar a hundirse, porque el terreno no es firme, no está resistiendo. Por eso, siempre hay que buscar un lugarcito, ¿no? Cuando estamos en se ruina la llanta, le ponemos unos toquitos, algo para nivelar, para que levante al auto. Tiene que ser algo abajo, tiene que estar más rígido. En este caso pasa lo mismo. Yo quiero que la carga vaya hacia abajo. Entonces tengo que poner un terreno firme, una reacción ahí arriba, algo firme, de donde la gata se apoye y vaya hacia abajo. Eso se puede conseguir por diferentes medios. Y eso es lo difícil del ensayo en realidad. El ensayo es tan sencillo como que ustedes aplican la carga y van midiendo con estos deformímetros. Sí, son 3 deformímetros, pero es básicamente solo para promediar. ¿Ya? Sacamos 3 deformímetros ahí en diferentes posiciones de la placa, ponemos, y esos 3 deformímetros miden deformación. Entonces mido esfuerzo versus deformación. Y no me acuerdo, para una deformación específica, para eso calcularon el esfuerzo y eso lo multiplica por un valorcito y ya le sale la capacidad admisible del suelo. Automáticamente hay un método empírico que les dice, esa es la capacidad admisible a partir de la carga de placa. Entonces, es sencillo el ensayo. El problema es tener esa reacción en la parte superior. Hacer esto no es mala idea, pero es costoso, porque poner unas gatas acá, pero poner unos anclajes, no es barato. Perforar eso, rellenar con lechada, ponerle fierro, no es barato. Y estamos hablando de miles de dólares que les puede costar esos anclajes, miles de dólares. Entonces el ensayo no es barato. ¿Qué es algo que hacemos en la práctica? Nos conseguimos un vehículo, el que podamos, que sea pesado. A ver si hay otro. Miren, aquí agarraron a una retro, ¿no? Utilizaron una retro acá. Entonces la retro, fíjense, estoy utilizando el peso de la retro para, con la gata, empujar el suelo. Fíjense, acá está el suelo. Acá hay otra, ¿no? Igual debajo de una oruga estamos, ¿no? Hydraulic chuck, el gato hidráulico. Counterweight sería el contrapeso. Eso se le llama contrapeso. Pero puede ser el contrapeso, ese es el equipo en general. Ahí está la gata, ahí está. Esta viga sirve como sencillamente para asegurar a los deformímetros desde ahí, porque si ustedes ponen el deformímetro sobre el suelo mismo se está hundiendo junto con el deformímetro, no van a medir deformación. Este bracito sirve para agarrarse de ahí, al agarrar los deformímetros de ahí.
porque se supone que este brazo no se está sentando, solo se está sentando la zona de la placa. Entonces esto me puedo mandar a hacer si quiero. Acá hay otro, miren, está. Miren, acá han utilizado una. Bueno, eso ya es una viga Benkelman, me parece. No, es igual carga de placa. Solo que tiene unos deformamientos medio raros. Pero miren, es una motoniveladora, creo, ¿no? Acá están usando una volqueta. Y así, o sea, en teoría puedo usar lo que pille. La cosa es tener el peso, porque si no tengo ese peso, por ejemplo, si le pongo mi camionetita ahí, a mi camioneta va a levantar en vez de que la camioneta aguante para que la gata empuje hacia el suelo, más bien mi camioneta va a ser la levantada. ¿Ya? Esa es la razón. Eso es lo difícil de este ensayo. Se puede hacer en un día el ensayo. O sea que es un ensayo que es rápido y que me da un buen factor de resistencia porque es mucho más preciso el cálculo con eso. Ahora, ¿y por qué no vemos tan seguido ese ensayo si es tan preciso? Porque no puedo llegar con ese ensayo a 5 metros bajo el suelo. ¿Ustedes creen que alguien va a hacer un pozo hasta 5 metros para meter la oruga? No, ¿verdad? Nadie va a querer cavar, digamos, si el suelo lo voy a fundar a 3 metros, digamos, mi sótano está a 3 metros. Nadie va a fundar hasta 3 metros, cavar solamente para eso. Bueno, tal vez sí, estamos a media construcción, cosa que me ha pasado. Nos han llamado para hacer SPTs cuando ya las vigas las estaban armando, llenos de piedra, los trabajadores ahí, ¿no? Hagan SPT, queremos saber la capacidad admisible del suelo. El cliente quiere, pero no es común. Otra cosa, ya les he hablado de este concepto. Ya les he hablado de este concepto. Cuando ustedes aplican una carga, o sea, la carga de placa, esta carga de placa tiene un bulbo de influencia, ¿verdad? Este, por ejemplo, es de 4,50 metros, esta placa, digamos. Y su influencia solita hubiera llegado seguramente hasta los 10 metros máximo, si no hubieran estas otras. Gracias a estas otras llega más o menos a 15, porque se juntaron entre varias. Pero solita ella seguramente hasta unos 10 metros llegaba, desde 2. O sea que en total unos 8 metros por debajo de donde estaba. Y esa es su influencia, más o menos 2 veces su base. Lo que dice acá, ¿verdad? 1.5 a 2 veces la base. Si ustedes hacen un ensayo de carga de placa, están analizando, si la carga de placa es 30 centímetros, están analizando 60 centímetros de suelo. Ustedes están sacando la capacidad admisible del suelo que está en esos 60 centímetros por debajo. Nada más. No representa, imagínense que haya un suelo medio malo ahí abajo de los 5 metros. No. El suelo que está ahí abajo, ese malo a 5 metros, ni se va a enterar que han hecho un ensayo de carga de placa allá arriba. Ni se da cuenta. Porque el diámetro de la carga de placa es muy chiquito. Son 30 centímetros. Su influencia son 60. Entonces, ni idea, pues, a 5 metros, ¿qué estarán haciendo allá arriba, no? Por eso el ensayo de carga de placa no es tan popular porque no es tan representativo. 1 y 2, hacerlo representa cierto esfuerzo porque necesito un contrapesaje, como les había dicho. Pero si tenemos la posibilidad, si nuestro edificio no es muy grande, si tengo la posibilidad de hacer la calicata, es de los ensayos más exactos. Si mis zapatas, si mis fundaciones son chicas. La pregunta es, entonces, si con 30 centímetros penetro 60 centímetros, entonces haré una placa más grande, ¿no? ¿Qué tal si hago una placa de 1 metro de diámetro? Así mi estudio va a llegar hasta los 2 metros. ¿Verdad? Suena lógico. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Por qué utilizo de 30? ¿Por qué no de 1 metro? No seas flojo. Sí, va a ser un poco pesado, pero contrato 4 trabajadores y entre 4 trabajadores van a levantar la carga de placa. Esa de 1 metro.
Esa de 30 centímetros lo pueden cargar, pero se van a ir cargando así ustedes. Es medio pesada esa placa. De 60 centímetros no se levanta de una persona. 2, 3 personas se necesitan. De un metro de diámetro, una placa de esas, de ese acero, yo creo que entre 4 mínimamente. Mínimo. Nunca he visto una de 1 metro. De 60 sí. Y es pesada. ¿Qué pasaría si yo hago una placa de 1 metro? Esta tendría un área en metros cuadrados de, bueno, ya sabemos que esto al cuadrado es esto, pero para hacer una función, ¿ya? Potencia por pi dividido entre 4, ¿no? Ese es el área. Y si yo quiero aplicar un esfuerzo en kilopascales, digamos de 400 kilopascales, le pondremos, sí, 400 es un buen valor. Debería llegar por lo menos hasta 400 kilopascales mi ensayo. 400 kilopascales es lo que quiero aplicar. Entonces, ¿cuál es la fuerza en kilonewtons? La fuerza es esfuerzo por área, ¿verdad? Fuerza es esfuerzo por área. 314 kilonewtons. Bueno, los newtons nunca me han caído bien, así que, ¿qué es eso en toneladas? En toneladas es masa, ya no sería fuerza. Es esto dividido entre 9.81. 32 toneladas. O sea, mi placa va a tener que aplicar 32 toneladas de fuerza. Para empezar, tengo que conseguirme un gato que aplique 32 toneladas. Hay, sí hay. Puedo conseguir gatas que apliquen 32 toneladas, que levanten 32 toneladas. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo voy a aguantar esas 32 toneladas desde arriba? Porque sí, los 32 toneladas van a aplicar hacia abajo. Pero si esta carga no aguanta 32 toneladas, entonces esta carga más se va a levantar, ¿verdad? Es como que yo aplico estas 32 toneladas desde abajo de mi peta, la peta se va a levantar, ¿verdad? Tiene que ser algo macizo acá arriba, algo pesado, entonces tiene que ser un objeto que aguante más de 32 toneladas de fuerza. Y no es tan sencillo conseguir. El eje trasero de una volqueta bien cargada está por los 24 toneladas. El eje, una volqueta bien cargada, el eje trasero pesa eso. 24 toneladas, máximo 24 toneladas. Está sobrecargada esa volqueta. Entonces, pensar que voy a conseguir 32 toneladas fácilmente no es tan sencillo. Con 0,6 sí hay placas de 0,6 y eso es más llevable. Miren, acá me dice, por ejemplo, que debería tener, para llegar a 400 kilopascales, debería tener 12 toneladas. Entonces, eso puedo con mi volqueta, digamos, porque mi volqueta pesa 24, 20, 22, digamos, ¿ya? Una volqueta 20, 22, entonces voy a aguantar 12 toneladas. Se puede. Disculpe, ingeniero, tengo ¿Sí? una consulta sobre lo que usted está diciendo. Está diciendo que si andamos el área de contacto y obviamente la carga va a ser, se puede llegar a una profundidad mayor, ¿no? Se puede llegar. Pero bajo esa óptica, entonces nosotros podemos tener, no sé, algo más grande que eso y encontramos, no sé, un tanque hipotéticamente arriba y podemos llegar a una profundidad mayor. Pero al ser el concepto de zapata, podríamos decir que eso se va a distribuir también en el área. Entonces yo, tal vez estoy equivocándome, considero que si al tener un área mayor vas a tener una distribución más equivalente, la profundidad va a seguir siendo la misma acaso. No sé si me dejo entender. ¿Se está refiriendo al efecto de carga zapata flexible y zapata rígida? Sí, voy por ahí, más o menos. Ya. Sí, puede haber una cierta variación. Yo considero que no debería haber mucha, porque miren, les voy a mostrar la diferencia entre fundación flexible versus fundación. Esto ya no debe llevar la materia de fundaciones. Fundación rígida. Una fundación flexible, aquí es un gráfico.
Tiene una distribución, no me sé de memoria, pero hay una relación que tiene que ser el canto con el ancho de la base. Aquí creo que está ese dibujo, ¿no? Es del canto con respecto al ancho de la base. Hay que hacer una formulita, ya no me acuerdo, aquí está, ¿no? Que zapatos rígidas, 0,5 de H es B max y esto es menor a 2H. Este es zapata rígida. Y zapata flexible tiene que cumplir esas otras condiciones, ¿no? B máximo es el canto, el ala de esto tiene que ser mayor a 2 veces el H. Entonces ahí es zapata flexible, aquí es zapata rígida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy aplicando, a ver, imagina una pestaña nueva. Estoy aplicando, no me gusta ese gráfico, van a disculpar. Ya, ahí está. Un poco feuco, pero se ve todo bien. Cuando yo estoy en carga flexible, en una zapata flexible, esto se hunde de manera conjunta. Entonces se deforma de manera conjunta. Creo que no, este gráfico no está muy bonito. Hay unos más bonitos de estos. Creo que sí, este es pasable, pero hay más bonitos. Hoy día con tantos dibujos que hay en internet, ya me vuelvo exigente yo también. Ya busco los dibujos bonitos, ¿no? Así. A ver. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? ¿Dónde está? No pillo. Pero básicamente lo que pasa es que cuando la fundación es flexible, la distribución de carga es uniforme, se distribuye todo uniformemente bajo el terreno. Pero cuando la fundación es rígida, entonces no se distribuye de manera uniforme. Al centro de la zapata tengo más carga. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando estoy aplicando con una de estas placas duras, rígidas, son rígidas, a pesar de que no cumple la relación de canto, pero el módulo de elasticidad es tan alto que son esfuerzos rígidos, son zapatas rígidas. Entonces sí, digamos, voy a tener un cierto efecto en el centro mayor, pero no se va a mover mucho del 2 veces el B, digamos. Se va a mantener nomás. Se puede calcular, podemos calcular. Igual con el software que vamos a ver con el Sigma, van a poder ustedes introducir la inercia de esa placa. ¿Ya? Van a poder ustedes colocar una fundación y ustedes le van a dar una inercia a eso, para simular los efectos de si la carga es flexible, la zapata es flexible o la zapata es rígida. ¿Ya? No sé si por ahí va la consulta, perdón, o no he entendido bien la pregunta. Gracias, ingeniero. ¿Por ahí va la consulta? Parece que otra. no me dejé entender mucho yo. A lo que yo me iba, que por ejemplo usted cuando aplicó el principio, o sea, cuando comenzó a hablar de ese ensayo, puso una carga, por ejemplo, de 1 kilo, y 20 centímetros de diámetro. Y eso representa ya una profundidad pequeña. Ahora Sí. usted dijo, vamos a cambiar, vamos a poner 2 metros de diámetro y vamos a subir a 20 kilos. A lo que yo me iba, lo que estábamos buscando usted es la profundidad. Pero lo que yo me iba, si ya hay una mayor área de contacto, la distribución de las cargas no va a ser también afectada al ver mayor área de contacto. ¿La profundidad va a ser la misma? Sí, la profundidad va a ser la misma. Esa era mi pregunta. Gracias, va a disculpar. No hay problema, no hay problema. La profundidad va a ser la misma. Este diagrama no depende de la magnitud de la carga. Esta distribución que usted ve no depende de si yo le estoy aplicando 200 o 20 aquí arriba. No depende. Si aquí le aplico 20 en la parte superior, o acá, digamos que 120 es verdad. Si aquí le aplico 120, me sale que la mitad está, a ver, ¿dónde sería la mitad? Aquí más o menos, ¿no? Aquí 60, la mitad. Si en lugar de 120 usted aplica 12, el 6 va a estar acá mismo, la mitad.
El 10%, 120, el 10% es 12. Entonces, ¿dónde está el 10%? Está por acá, hemos dicho, a 15 metros. Si usted en vez de aplicarles 120 kilopascales a estas zapatas, se aplica 12 kilopascales solamente, el 10%, que es 1,2, está acá, en el mismo lugar. ¿Ya? El porcentaje del incremento de esfuerzos con respecto a la carga neta acá al nivel de la fundación no cambia. Cambian las magnitudes, sí. Lo que usted dice es correcto. Vamos a cambiar si yo le sigo manteniendo, digamos, 5 toneladas, lo que usted está haciendo es el ejercicio en vano, inverso, perdón. Usted dice carga de la gata en toneladas, digamos. La carga de la carga en toneladas, digamos, Eso, papi. Ya. digamos, le pongo 12 toneladas. Entonces, esto carga ¿Qué pasa? en kilonewtons. Estoy yo con la concha de oro. No sé qué es. Jenny, no puedo mutearla. Jenny, perdón. Por 9.81. Entonces, eso me da 19.62. Y si el área vamos a ver, sería la carga o el esfuerzo que se aplica, pues va a ser la fuerza, esta fuerza dividido entre el área, ¿no? Entonces su compañero decía, pero si usted está aumentando la carga, entonces este esfuerzo va a disminuir. O el área más bien, ¿no? Si le aumento el área, digamos acá, ahora 0.6, fíjense, mantengo la carga en la gata, 2 toneladas. Pongo 0.6 y ahora se bajó 69. Entonces, si se ha bajado el esfuerzo, me dice su compañero, entonces este diagrama también va a variar. La respuesta es no. Bueno, sí, los valorcitos van a variar. Los valorcitos. Obviamente, quizás el 278 estaba acá. Ahora, ese mismo lugar ahora es 69. Ese mismo lugar. Pero yo tengo que estudiar no hasta donde llegue 1, 2 o 5 kilopascales. Yo tengo que estudiar el suelo hasta donde llegue el 10% del incremento de carga. Por eso no cambia. Pero está bien la pregunta, así queda claro. No puedo abrir el PNG. No puedo abrir el PNG, Peter. Entonces, esa es la pregunta, está bien, así no se quedan con la duda, es algo que no es intuitivo, la verdad. No es intuitivo el pensar que esta distribución de esfuerzos es constante. Esta distribución de esfuerzos no depende de la magnitud de la carga, depende de la forma de la zapata, de los estratos. No tiene dependencia de la magnitud de la carga. Sí, yo sé, suena contraintuitivo, más bien. Algunos deben estar todavía pensando, pero ¿cómo? O sea, ¿acaso va a ser lo mismo que cargue 5, 10, 20, 50 kilopascales? No es pues lo mismo. Sí, yo sé que deben estar pensando eso. Y no les estoy diciendo que es lo mismo. Les estoy diciendo que hasta donde tengo que estudiar el suelo sigue siendo lo mismo. Obviamente esos 5 toneladas va a producir un asentamiento. Y las 20 toneladas producirá no 4 veces el asentamiento, pero va a producir más asentamiento, ¿verdad? Si 5 toneladas les ha dado, digamos, 10 milímetros de asentamiento, 20 toneladas tal vez les dé 15 milímetros de asentamiento. Les va a dar más, ¿verdad? Sí hay un efecto de la magnitud de la carga de acá, de la columna, digamos. Pero no hay efecto en esta distribución de esfuerzos. No hay efecto. Vamos a verlo eso con el software, para que me crean, ¿ya? Porque acá les estoy hablando de memoria, ¿verdad? Parece que estoy hablando de memoria, a ver si no sé, este pardo tiene algo medio raro, deben estar diciendo. No le creo. Pero van a ver, les voy a mostrar. Ese es el ensayo de carga de placa. Ingeniero, ¿qué pasaría si uno hace la excavación, ¿no? Para hacer el ensayo de placa? ¿Ya se ha topado usted con un suelo con un nivel freático alto? ¿Qué solución se le puede dar ahí?
Bombear, Sí o sí. bombear, sí. Me ha Pero tocado pero al eso, hacer al hacer la compresión no se hunde la gata. sí, se va a hundir. Mire, la verdad es que sí me ha tocado, ahora que me acuerdo, era en la zona de, yo diría que el centro de Cochabamba. A los que no conocen Cochabamba voy a darles un pequeño tour, ¿ya? Me gusta hablar de Cochabamba y me gusta entrar al mapa. Ya les he dicho, no soy fanático de entrar al mapa de Cochabamba, a los mapas acá del Google. No solamente por la red vial fundamental, sino porque conozco un poquito los lugares. Cochabamba está dividido en 4 cuadrantes, ¿sabían? Santa Cruz está dividido por anillos. Cochabamba está dividido en 4 cuadrantes. Se dividen a partir de 2 avenidas. Esta es la avenida Heroínas y esta es la avenida Ayacucho. Estas 2 avenidas hacen que la ciudad se divida en norte, en sur, en este y en oeste. Y eso ustedes lo leen en los numeritos de las casas. Todas las casas de aquí tienen una O por delante. Todas las casas de aquí para allá, incluidas las de aquí por ahí, tienen una E por delante. Así usted se ubica fácilmente en la ciudad, con las letritas que están por delante de los números. Y los números de las casas uno se ubica por número de cuadra. Por ejemplo, dice número de casa 1630. Ah, entonces está a 16 cuadras de acá y después a 30 metros más. Si está la E, entonces al lado este. Si es la O, al lado oeste. Parece un sistema de coordenadas, ¿no? Es muy interesante eso. Justo acá en el centro de Cochabamba, diría, centro, nos tocó hacer un ensayo con laboratorio de geotecnia. A ver si se ve la foto todavía. Ese es el centro. Ahí están los micros de Cochabamba, los eternos micros, nuestros Mercedes-Benz de Cochabamba. Y era para uno de estos 2 edificios. Ya no me acuerdo. Vinimos para uno de estos 2 edificios o 3 edificios. Ya no sé para cuál de esos 3 vinimos a hacer el estudio. Con laboratorio de geotecnia, le estoy hablando del año 2006, 2007. Mucho tiempo. Y precisamente ellos ya tenían su sótano excavado. Eran 2 metros, creo, de sótano. Ya estaba el sótano excavado y estaban ya para vaciar equipo. O sea, para vaciar, ya estaban armando losa para vaciar. Y estaban bombeando. Ahí nos hicieron hacer el SPT. No, acá también el nivel freático está a 1 metro. A 1 metro está el agua, en Cochabamba, en esta zona. Por mi casa, que era más hacia el oeste, estaba a 1,50. Yo le he monitoreado eso por 1 año durante mi tesis. Un año de mediciones de mi nivel freático tenía. Y era por 1,50, no se mueve. En época seca creo que llegó a 1,60. Después 1,50, 1,50, 1,50 todo el tiempo. Pero en esta zona 1 metro el agua y sí nos tocó. Pues la única solución acá es bombear. Si ustedes quieren hacer un ensayo de cono de arena, entonces tienen que hacerlo perdón, si ustedes quieren hacer una carga de placa, tendrían que hacerlo considerando esos casos. Carlos Nuestro, su compañero, muchas gracias por el envío. Sí, estas son las distribuciones, ¿no? Ahí está la zapata rígida, se deforma así, ¿no? Miren, acá hay más esfuerzo. Y la zapata flexible, acá está, ¿no? Es un poco más uniforme, ¿no? O sea, en teoría, teóricamente, bueno, eso es algo más real, me parece. Pero teóricamente las zapatas flexibles, como se doblan las zapatas flexibles, entonces forman una deformación uniforme. En cambio, las rígidas sí hay esta mayor opción. Y cuando hagamos el capítulo 11, que es de muros de contención, vamos a ver algo parecido. Algo parecido, porque en rocas se forma algo así. Y para suelos consideramos algo así. Sí, en el libro del AASHTO, el manual del AASHTO no considera arcillas, arenas, no. Ellos dicen suelo y roca en esa parte. Y es algo parecido. No idéntico, pero van a encontrar la semejanza. En ese caso, entonces haríamos eso. Hay que bombear, no hay de otra. Ya, pero Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Si pillo, cuando tiene el nivel freático, aumenta o varía algo la fórmula para la variación de golpe cuando hago el ensayo de SPT. Teóricamente sí. Teóricamente sí. Cuando estoy haciendo las correcciones normales, afecta. Mire, hay ¿dónde están las ecuaciones?
El factor de corrección creo que es el 3, el N3, no me acuerdo. A ver, sistema de cuerdas y poleas, N2 es por longitud de las barras, eta 3 es por el tipo de guía. No. Ah, ya sé. No entra acá la corrección. La corrección entra en el CN. Acá tengo varios CNs. Y la ASHTO tiene un solo CN. Vean, un montón de CNs, pero la ASHTO de todas estas ha escogido una. Y esa CN ya la acabamos de ver. La ecuación está en función del logaritmo. A ver, voy a... ¿Dónde era? Ya me he perdido. Acá está. Entonces, el N160, la corrección al SPT, depende del factor CN. Y el factor CN depende del esfuerzo efectivo. Y el esfuerzo efectivo depende dónde está su nivel freático. Si su nivel freático está muy abajo, entonces el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total. ¿Verdad? Si el nivel de agua está muy abajo, entonces el esfuerzo efectivo va a ser alto. Como este es muy alto, entonces se vuelve muy chiquito. ¿Verdad? Es inversamente proporcional. Y bueno, ya van a ver la historia, eso va a afectar bastante a este valor. Vamos a hacer la prueba. A ver, durante el ejercicio de fundaciones profundas, el diseño de pilotes, vamos a hacer esta interpretación de SPT. Como ya les he dicho, cuando hacemos pilotes, no le crean al geotecnista, al laboratorista. Duden de todo. Solamente crean los números de golpes que ustedes cuenten. Eso es lo que importa. ¿Ya? Pero sí afecta, han visto, ¿no? Indirectamente, el nivel freático afecta a la corrección del número de golpes. Bueno, y esos factores de corrección hay para muchos casos. Miren, acá está, este es el que les estaba mostrando, es el de, dice, shallow foundations, aquí, shallow foundations. Lo mismo, los mismos factores de corrección hay para pilotes hincados, esos son drive-in piles, pilotes hincados. Entonces hay los factores para el fuste, para la punta, y vamos a hablar luego de esto. No me hubiera quedado más, pero me estoy quedando mucho en esta parte, quería hacer ejercicios de hoy día. Esto es para drilled shafts, así le llaman, son los pilotes vaciados in situ. Eso vamos a hablar también adelante, pero básicamente el pilote hincado es un pilote prefabricado que ustedes a punta de martillazos lo hincan en el suelo. El pilote vaciado in situ es aquel que ustedes perforan un hueco en la tierra y le echan concreto. Ese es un pilote vaciado in situ. Ese es el más común en Bolivia. Yo pensé que los pilotes vaciados in situ ya no se estaban efectuando, porque me dijeron que hace muchos años había unas hincadoras en Bolivia. Pero un colega de acá de la MBA de acá la de la René Moreno, un MBA en construcciones, él en un curso nos contó de que ahí por el Cine Center él había visto en uno de los edificios que estaban haciendo hincado de pilotes. Pues ahí me sacó de la ignorancia y me dijo, no es que no haya, me dijo, sí hay, pero no es muy común verlos, ¿no? Al menos en carreteras, todo lo último que se está construyendo es con pilotes vaciados in situ. ¿Verdad? Se perfora y ahí mismo se vacía el concreto. ¿Ya? Y para eso también hay unos factores de minoración. ¿Bien? 0.45, 0.40, 0.50. El mejorcito es este, miren, 0.70. Este uno no le hagan caso, es otra cosa. El mejorcito es este 0.70. Y coincidentemente, así como han visto que el mejorcito de zapatas superficiales viene de un ensayo carga de placa, este es un ensayo estático de carga. ¿Qué se hace?
se construye un pilote y a ese pilote se le comienza a empujar y a medir deformaciones. No se necesita ángulo de fricción, nada. Es un pilote que ustedes construyen y le aplican presiones y miden deformación. Una vez que calculan por las fórmulas de corrección la carga máxima, lo multiplican por 0,70. Ese es el mejor, miren. Después 0,45, 0,35, 0,60, 0,55. El mejorcito es este 0,70. Justo de un ensayo de campo. Aparte están los micropilotes, micropiles, dice ahí, ¿no? Y ahí tienen otros factores. Les había dicho ya en las primeras clases, nunca he diseñado un micropilote. Zapatas y pilotes vacíos in situ ya los he diseñado. Pero estos micropilotes jamás los he diseñado. Pero tengo esa norma. Y si entendí la norma para los primeros 3 casos, pues el cuarto caso va a ser realmente sencillo, ¿verdad? Por eso es bueno que ustedes se familiaricen con esta norma. No que se aprendan de memoria los cálculos, las fórmulas. No necesitan aprenderse nada de memoria. La norma siempre está con ustedes. Lo que tienen que aprender es a leerla, la norma, a saber encontrar las cosas dentro de la norma, buscar lo que ustedes quieren y aplicarla de la manera más adecuada. Eso es lo importante. Esta norma va a cambiar. Yo no tengo la 2020. No tengo la norma 2020. Esta es la 2017. Ya salió la 2020. Y si hay algún cambio, no lo sé. Pero estoy seguro que si la consigo, me voy a ubicar fácilmente. Tendría que haber cambios sustanciales para que no me ubique. Porque las normas de una a otra no varían mucho. Hay cambios a veces, pero a veces la mayoría. Referente al tema de asentamiento, me quedó más que todo una duda. Usted dijo que en las imágenes que mostró, dijo que se puede dar un asentamiento uniforme y diferencial, ¿no? Y mostró ahí, creo, de un colegio o algo así. Mi pregunta era lo siguiente. No sé si estará correctamente elaborada o tal vez yo me estoy equivocando. En caso de que tengamos edificaciones que hayamos hecho con pilote, pero que esto a la misma vez trabajen por fricción, ¿se produce también el asentamiento? Sí. Se produce. ¿Cuál sería la base si se considera que no está trabajando por punta y el agua, en caso de que se disipe, como usted lo consideró con la consolidación? No lo entiendo bien. ¿Cómo es que afectaría? Gracias. Hay un método específico para calcular asentamientos en pilotes, le cuento. Es el método de O'Neill y Rees. O Rees y O'Neill, no me acuerdo. Pero está en la misma ASHTO. Pero vamos a llegar. No pensaba, generalmente me salto eso. ¿Sabe qué? En los cursos me salto. Ahora vamos a tomarnos unos 10 minutitos ahí para que vean. Hay un método. Yo también lo he aplicado en mis planillitas de cálculo de asentamientos, cálculo de pilotes. También incluyo eso, mi cálculo de asentamientos. Pero los asentamientos son bien bajos, son súper bajos. Por eso es que generalmente cuando diseñamos un pilote, no calculamos asentamiento, solo calculamos la capacidad de carga. Ahora, dentro de esos asentamientos que se calculan en pilotes, generalmente no consideramos los asentamiento inmediato, asentamiento por consolidación primaria, asentamiento por consolidación secundaria. No se calcula así. Directamente hay unas curvas maestras de O'Neill y Rees que nos dicen en función de la carga, en función de ¿cómo se le llama esto? De las cargas movilizadas es el término. En función de la carga movilizada se comienza a generar una serie de asentamientos, ¿ya? Pero no hay asentamiento inmediato por consolidación secundaria, no hay eso. ¿Ya? Vamos a verlo, es un método más empírico, mucho más empírico todavía que lo que hacemos. Lo vamos a ver, ¿ya? Pero sería así, mire, o sea, podría darse también un asentamiento diferencial, que es porque un lado del edificio se ha deformado, se ha asentado y el otro lado no se ha asentado, ¿verdad? Entonces, asentamiento diferencial y este es asentamiento uniforme, ¿no? Que todo el edificio junto se ha asentado. Esto es lo ideal, ¿no? Que todo el edificio se asiente, así no hay daño estructural. ¿En qué momento se puede producir esto? Pues se puede producir por la variación del suelo.
Si ustedes no han detectado que esta partecita era un curichi, digamos, hasta esta zona, y esta parte era un terreno un poco mejor, entonces su edificio se va a ir así, ¿no? Porque han construido una parte del edificio en un curichi y otra parte no. ¿Ya? Eso tiene que detectarlo antes. Por eso es que estas tablas del AASHTO, perdón, estas tablas que nos dan en las recomendaciones generales, son recomendaciones generales, estas no están normadas todavía en Bolivia, tienen una cierta relación, dice, ¿no? Cuando el terreno es de baja calidad y es errático, o sea que de aquícito es arenita, allecito es gravita, aquí es arcillita, entonces los ensayos SPTs o lo que haga, o las calicatas, los tengo que hacer entre cada 100 a 300 metros cuadrados. En cambio, si el suelo es bueno, es uniforme, todo el terreno parece, de alguna manera determino que es uniforme, entonces hasta 1000 metros cuadrados por ensayo, ¿no? Representa 1000 metros cuadrados un solo ensayo. Estas cosas hay que prestar atención. Ya les había dicho, esto está en proceso, una tabla similar está en proceso de aprobación por el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, entonces en algún momento esto ya va a estar vigente. Esperemos que sea este año. Al año ya van a poder votar ustedes por el Colegio de Ingenieros, así que pregunten a los candidatos cuándo van a aprobar eso, antes de emitir el voto. Yo también voy a hacer eso. Creo que me voy a poner al día solamente por ir a votar y exigir eso, que esa normativa de una vez la aprueben. Esa normativa me la hablan desde el año 2017, me cuentan de que existe, que está en elaboración. El 2019 me han dicho, ya está hecha, me han dicho. Vamos 2022 y todavía no aparece la normativa. Me voy a quejar con los del Colegio de Ingenieros también yo. Quéjense conmigo. Así nos hacen caso. Bueno, pero acá sobre asentamientos, lo que decía su compañero, otra cosa también es que, bueno, asentamientos elásticos, consolidación, hay varios y esos nos confunden, la verdad. El AASHTO lo hace más sencillito, ¿ya? No nos confunde tanto como los otros métodos. El AASHTO nos lo hace mucho más sencillo. ¿Por qué? Nos dice asentamientos, hay 3 efectivamente, como dice la literatura, elástico, por consolidación y por consolidación secundaria. Efectivamente, dice, hay. Pero cuando ustedes estén trabajando, esta Bucinesc, ¿no? Ese es Bucinesc, que ya lo conocen. Cuando estemos, dice acá, a ver, voy a leer el subtítulo, en cohesionless soils, el less del final les ha dicho que significa un sin, ¿verdad? Una falta de algo. O el less. Entonces, cohesionless sería sin cohesión, más o menos la traducción. Suelo sin cohesión se refiere a gravas, arenas y limos. Los cohesion soils, suelos con cohesión, serían las arcillas. En este caso, cohesionless son gravas, arenas, limos. En ese caso, ¿qué se hace? Hay 2 métodos. El primer método, dice, es este. Es un método elástico de zapatas flexibles, ¿no? Footing is flexible. La zapata es flexible. Y dice el asentamiento elástico, y es el único asentamiento que se calcula en suelos no cohesivos, se calcula con esta ecuación. Esta ecuación dice es Q0 por 1 menos Poisson por raíz de A, y es una ecuación, la verdad es que a mí no me gusta ver estas ecuaciones tampoco, a ustedes tampoco les debe gustar, a mí tampoco me gusta. Pero me consuela el hecho de que veo ahí a Young. Cuando veo una ecuación de asentamiento, generalmente yo lo busco a Young. Y digo, ahí está Young, ya. Y me quedo más tranquilo y ya digo, ya, creo que se entiende la ecuación. Bueno, alguien me va a decir, ¿dónde está Young? Ahí. Young ya está básicamente en esta ecuación, ¿no? Módulo de Young. Este es el módulo de Young. Le voy a dar clic a ver si se ve mejor. Se ve mejor, qué bien. Ahí está el módulo de Young. Dice, el módulo de Young es delta sigma sobre delta E. Delta sigma sobre delta E. Ese delta sigma sobre delta E es básicamente la pendiente de la recta. Es la pendiente de esa recta. Ese delta E, ese delta sigma representa el cambio en el esfuerzo que está sufriendo el material.
Y este delta E representa el cambio en la deformación del material. Yo puedo despejar esta ecuación. Puedo despejarla. Y esto lo puedo despejar de la siguiente manera. ¿Ya hice este ejercicio con ustedes? ¿El del módulo de Young o no hice? No me acuerdo. Despejar el módulo de Young. Disculpar esos días, mi cabeza está un poco mareada. Voy a despejar. Ante el silencio, voy a decir delta epsilon es igual delta. ¿Dónde está sigma? Aquí está. Lo he despejado, ¿no? El delta E ha pasado a multiplicar y el E ha pasado a dividir. Ahí queda. Pero yo sé que la deformación, este módulo, esa deformación unitaria, esa E es deformación unitaria, también se puede escribir de la siguiente manera. La puedo escribir como he compartido de otra pantalla, ¿no? No sé qué he hecho. Así como ustedes hacen lo del celular, a mí se me salen esas cosas a veces. Ya. Entonces acá tengo un E. No, perdón, esto no es así, ¿no? Lo puedo poner esa delta E, como lo puedo poner como delta L sobre L, ¿verdad? Eso es el delta de deformación. La deformación unitaria es un delta L sobre L, pero en suelos no me interesa el delta L, me interesa el delta H. Pero en realidad, este H yo siempre lo conozco, entonces, ¿para qué lo voy a dejar ahí? Mejor lo llevo acá. Entonces digo, esto es delta H. Y el H que se pase a multiplicar acá. Por H. Solo he despejado el módulo de Young. Y bueno, ahora voy a volver a ver mi ecuación y voy a ver si no estaba loco lo que estaba buscando. A ver. Fíjense. Esa es la ecuación que acabamos de ver. El asentamiento es un delta H. Aquí está delta H. Asentamiento. El delta sigma es un cambio en el esfuerzo. ¿Qué es Q0? Dice applied vertical stress. Es el esfuerzo aplicado. Allá entonces es delta sigma. ¿Verdad? Este ya lo tenemos. Delta sigma es este, ¿no? Delta sigma es el Q0. 1 menos la B. Y la B ya sabemos qué es, ¿no? Es Poisson. Claro. No puedo esperar a encontrar Poisson porque esta es una ecuación en una dimensión, ¿verdad? Esto generalmente lo relacionamos a las barras de acero, ¿no? A mí me ha enseñado el módulo de Young con una barra de acero y el material es unidimensional, una sola dirección. Entonces, cuando yo lo llevo al suelo, tengo que pensar que en realidad son varias dimensiones, 3 dimensiones. Entonces, de alguna manera tengo que llevar a 3 dimensiones. Y eso se hace multiplicando por el coeficiente de Poisson. Por eso, 1 menos Poisson al cuadrado. ¿Ya? Lo único que hacen es convertir a deformación unidimensional en deformación bidimensional, en realidad sería con Poisson. Y bueno, después viene una raíz de A. Acá tengo que detenerme a pensar, ¿qué está queriendo decir nuestro amigo, el que ha propuesto esta ecuación, con raíz de A? Raíz de A es sacar un lado equivalente. ¿No me agarran? Continuemos. ¿Qué es A?
A es el área de la zapata. Si su zapata tiene 2 por 2 metros, si la zapata tiene 2 por 2, el área es 4. 2 por 2 es igual a 4. Si la zapata tiene 3 metros de ancho y 3 metros de largo, es una zapata de 3 de ancho, 3 de largo, 3 por 3. El área, 3 por 3, 9. Aplíquenle la raíz cuadrada 9. ¿Cuánto sale? Sale 3. O sea que en una zapata cuadrada, la raíz de A siempre me va a dar el ancho o el largo, porque son lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando la zapata no es cuadrada? La zapata, digamos que es rectangular. Digamos que una zapata de 2 por 4. Si hago una zapata de 2 por 4, el área es 8. Ahora escribamos 8 y saquemos la raíz. Me sale 2.82. Ese es como un lado equivalente. Me está sacando un equivalente en área. O sea, me está diciendo que una zapata de 2 por 4 equivale a una zapata cuadrada de 2.82 por 2.82. Me está sacando el lado de una zapata cuadrada equivalente en área a mi zapata rectangular. Reitero, pues si mi zapata fuese 3 por 6, por ejemplo, 3 por 6, 18. Le saco raíz cuadrada, entonces dice, una zapata de 3 de ancho y 6 de largo tienen el misma área que una zapata cuadrada de 4.24 por 4.24. Eso es lo único que hace esto. En otras palabras, me está dando el lado de mi zapata. El lado. Y ese lado, no, el lado, el ancho, corresponde aproximadamente, pero no es exacto, corresponde a este H, si se fijan. Porque si no, ¿qué H utilizaría yo? El canto de la zapata no va a dar, ¿verdad? Ya sabemos que cuando hemos visto estas ecuaciones, en realidad, hasta dónde llega la influencia de la zapata no depende del canto de la zapata, depende del ancho de la zapata. Ah, ya, entonces acá la deformación no depende de la alturita de la H de la zapata, depende del ancho de la zapata, del ancho. ¿Ya? Mientras más ancha la zapata, más va a influir, ¿verdad? Entonces, corresponde que ponga el ancho. Y eso sería esto. Entonces ya sé de dónde sale este A. Este A corresponde a este H. El módulo de elasticidad está acá abajo y obviamente corresponde a este módulo de elasticidad. No hay más. El 144 debe ser un factor de transformación entre unidades, lo más probable. Me queda el BS, BZ y no hay más términos. Se acabó el Poisson. Usé los 3 términos de Poisson que están acá. Acá está el delta sigma, acá está el H, acá está el E. ¿Qué es el BZ? Leamos. BZ dice shape factor. Factor de forma. Factor de forma tomada de la tabla 10, 6, 2, 4, 2, 1. Es difícil acostumbrarse a los numeritos. Acá está 10, 6, 2, 4, 2, 1. Elastic shape and rigidity factors, dice, de EPRI 1983. Y por aquí me debe explicar en los comentarios quién ha sido EPRI, de dónde ha salido. Bueno, a veces me explican, a veces no. Entonces dice el factor de forma, ese BZ, cuando la zapata es flexible, tomo en una zapata cuadrada 1,06, en una zapata circular 1,04, en una zapata que tiene la relación largo a ancho 10 veces, como un muro de contención, en un muro de contención generalmente esto va a ser un 10 o más, entonces tengo 1,41 de factor de forma. Y listo, de ahí saco el factor de forma y con eso ustedes, en base a la carga, el módulo elástico, este factor de forma de la tablita, el área, el ancho equivalente y el Poisson, ya tienen el asentamiento de la zapata. Fácil, ¿no? Y es el método de Ashton. Un método de Ashton para cálculo de asentamiento en arenas. El otro método es este. En el otro método utilizamos esta otra ecuación que viene a partir del SPT. ¿Ya?
Acá utilizamos una ecuación un poquito diferente, pero también se parece a Poisson. Fíjense. Dice delta H, qué bien, comenzamos con el pie derecho, delta H también. H es el, ¿dónde está? Initial height of layer, la altura inicial del estrato. ¿Ya? Es la altura inicial del estrato. En este caso me está diciendo qué tamaño tiene el estrato, me está diciendo. Ya es la altura. Y acá ya no utilizamos el ancho de la zapata. Es otro método. Entonces acá directamente yo tengo que ver cuál es el estrato que estoy analizando. Si yo quiero calcular el asentamiento de acá del suelo desde 0 a 5 metros, perdón, está a 2 metros creo, ¿no? Mi fundación. No, 1,5 está. Fíjense en el dibujito. Mi fundación está a 1,5 metros. Entonces, de 1,5 metros hasta 5 serían 3,5 metros. Calculo ahí. Entonces, aquí le pongo 3,5 metros. 3,5. Bueno, alguien me va a decir, ¿y por qué no? ¿Y nos olvidamos de 5 a 10 metros? ¿Qué hacemos con los de 5 a 10? ¿Y qué pasa con los de 10 a 15? Puedo calcularlos por separado. Después digo de 10 a 15, de 5 a 10, y después calculo de 10 a 15. Podría ser de 15 a 20 y de 20 a 25. También puedo. Pero cada vez los asentamientos van a ser más ínfimos. ¿Ya? Entonces, hay que saber hasta dónde calcular. Generalmente se calcula hasta donde llega el 10% del incremento de esfuerzo. En este caso, hasta el 15% sería calcular, nada más. Puedo calcular por pedacitos. Y en ese pedacito que estoy calculando, le calculo el H. En ese pedacito de suelo que estoy calculando, la clásica de física, si se acuerdan, en ese diferencial de suelo que he tomado, ese diferencial de altura de estrato que he tomado, ahora le calculo el esfuerzo inicial y le calculo el delta sigma. Fíjense, el delta sigma ya apareció. Aquí es el delta sigma. Sí, este sigma cero no me lo esperaba. El E, ¿qué es el E? Tendría que ser este C'. A ver, leamos qué es el C'. C' dice Bearing Capacity Index. Es la capacidad de apoyo, el índice de capacidad de apoyo que viene de la figura tantos. Aquí está. Y este valor sale a partir del SPT N1, el que hemos visto cómo se calcula el N1. Entro con el SPT N1 corregido y con ese valor entro y dice si es limo inorgánico, esta curva. Si es arena, sand es arenas, sand bien gradada, fina a medio limosa, esta. Y así, mira, aquí está quartz, significa gruesa, fine, fino, sand and gravel, arena y grava. Esta sería clean, uniform, medium sand, sería arena media, uniforme, limpia. Entonces, con cada una de estas curvas puedo entrar con el número de golpes corregido y me sale el C', que es algo así como el módulo elástico, estoy sospechando. No sé, no me dicen que es el módulo elástico, me dicen que se llama índice de capacidad de apoyo. Pero si veo la ecuación de Young, es pues el módulo elástico. Solo que le pusieron otro nombre. Ahora, ¿por qué hay un sigma cero y aquí hay un delta sigma solamente? Acá hay sigma cero y hay un logaritmo además. ¿Por qué razón? ¿Alguien me responde? ¿Alguien sabe por qué aquí aparece un log y aquí un sigma cero? Ya vamos a terminar, por favor, participen. ¿Por qué aparece eso? ¿Nada? ¿Ideas? ¿Sugerencias? Linealidad. Módulo de Young es lineal. Esta ecuación es no lineal. Cuando ustedes vean que se depende de un punto inicial, sospechen que es no lineal. Si la ecuación que ustedes tienen no depende del punto actual, es lineal, porque no dependo del punto actual en el que estoy. Es una línea, ya sé que es una línea. No dependo de dónde estoy, porque es una línea. Pero si la ecuación es no lineal, entonces en cada punto de mi curva necesito saber dónde estoy para saber dónde voy a ir. Esa es la razón. La no linealidad me provoca que existen este sigma cero acá, arriba y abajo. Y el logaritmo lo confirma, ¿no? Es una ecuación no lineal.
Por eso es que tiene eso. Pero vean, es Young. Sigue siendo Young. Y eso es para arenas a partir del CPT. Voy a terminar la clase mostrándoles, porque no quiero escribir otra vez mañana esto, la última ecuación de asentamientos que nos plantea Lashto. La ecuación de asentamientos para suelos cohesivos. Esto ya es para arcillas. Y esta ecuación ustedes la conocen. La conocen de los libros, ¿no? El C sub C, el C sub S y esas cosas. Nunca me ha gustado a mí utilizar estas ecuaciones. Prefiero utilizar la razón, haciendo unas cuantas líneas, pero analicemos estas ecuaciones. Estas dos sencillas, que son casi lo mismo. Esa es con pendiente... ¿Cuál es pendiente elástica? Esta es pendiente plástica y esta es pendiente elástica. Está mal. ¿Se han equivocado? No puedo creer. Algo está mal. No pueden ser iguales estas dos ecuaciones y están iguales. No, está acá hay una pequeña diferencia P'(C) abajo y aquí está sigma prima P. Bueno, no sé a qué se refiere. Pero la idea es la siguiente. Ya, agarramos esta ecuación. Acá lo que pasa, ¿por qué tengo dos términos, dos ecuaciones acá? Dos términos. Es porque la ecuación es bilineal. Son dos líneas, ya no es una sola línea. Por eso tengo dos. Pero fíjense, en cada pedacito, solo el primer término analizaré. El asentamiento es delta H, está ahí. El delta H está, asentamiento. El H, claro, clarito, acá HC. El 1 más 0 se utiliza por la manera en que he sacado el C sub C. El C sub C, el C sub R que se manejan acá, están dibujados no en un espacio de deformación unitaria, como es dibujado esto. Esto está dibujado en un espacio de deformación unitaria. O sea, las X son la deformación unitaria. Acá no. Acá se utiliza como valor de deformación el índice de vacíos, que no es la deformación unitaria. Por eso, a la altura hay que dividirla entre 1 más E0. Se puede demostrar matemáticamente eso. Hay unas demostraciones sencillitas para hacer. No viene al caso. Vamos a creerle a la fórmula, sí, para que esto tenga alguna coherencia, tengo que hacer 1 más 0, dividir. Es la corrección por la deformación unitaria. Ahora me vengo a esta parte. En esta parte, el delta sigma está acá. Sigma prima P dividido entre sigma prima 0. No, así es dividido. Eso no es delta. Sí es delta. ¿Recuerdan las propiedades del logaritmo? El logaritmo de A por B es logaritmo A más logaritmo de B. El logaritmo de A dividido entre el logaritmo de B, perdón, el logaritmo de A sobre B es logaritmo de A menos logaritmo de B. La multiplicación se convierte en suma. La división se convierte en resta. Es una propiedad de los logaritmos. O sea, en este caso es logaritmo de sigma prima P menos logaritmo de sigma 0. No sé cómo usted la ve, pero yo cuando veo un menos, yo veo un delta. Eso es delta sigma. Este es delta sigma. Ahora, el CR, este entonces tendría que ser el módulo elástico. Sí, es el módulo elástico. Es exactamente el módulo elástico. Pero acá está dividiendo y acá está multiplicando. Además, este tiene valor de megapascales y este es un valor súper chiquito. ¿Cuál es la razón? Es que hace muchos años atrás, algún geotécnico dijo, no, ¿saben qué? Estos mecánicos no me caen. Yo voy a hacer mis propias curvas. Porque los mecánicos no, son muy hechos a los buenos y no me gusta cómo hacen las cosas y yo voy a hacer mis cosas propias. De ahí viene Mohr-Coulomb, ¿no? Mohr-Coulomb es la ecuación de Mohr, que es un mecánico, y Coulomb viene y lo arregla las ecuaciones, las modifica un poco, las acomoda un poco, porque es una línea recta, no hay mucho que arreglar en una línea recta. Agarra la línea recta del concepto de Mohr y le cambia los términos y ya es Mohr-Coulomb. Habría que hacer algo así, ¿no? Para volvernos famosos. Vean, lo que les quería mostrar es lo siguiente.
¿Dónde está? Ah, es que está acá mismo. Quiero que comparemos estas dos gráficas. Esa es la del módulo de Young y esta es la de mecánica de suelos. Miren, esta C sub C es la pendiente de esta recta. Esta C sub S es la pendiente de esta recta. Creo que en la norma está con C sub R, ¿no? Sí, C sub R, dice. Es lo mismo que esta C sub S. La S es de swelling, que es expansión, y la R es de reload, recarga. Por eso son diferentes índices, pero lo mismo, C sub S o C sub R. Ahora, fíjense las escalas. Acá, Young dijo, abajo quiero poner la deformación. Y acá en las Y's quiero poner la tensión o la presión en megapascales. Y vieron este individuo, que no sé, ya no me acuerdo quién es el que hizo estos dos coeficientes, y dijo, no me gustan los mecánicos, voy a hacerlo al revés. Yo quiero las deformaciones en las Y's en vez de las X. Y las Y's, que eran las tensiones, ahora van a ser las X. ¿Se dan cuenta? Miren, las tensiones estaban en las Y's, ahora las tensiones están en las X. Las deformaciones estaban en las X, ahora las deformaciones están en las Y's. Que además, no me gusta deformación unitaria, yo lo voy a llevar índice básico. Y esa es la historia. Por eso la pendiente acá, de esta recta, es la inversa de la pendiente de la recta de acá, porque las X y las Y han cambiado. Era así, ahora son así. Han cambiado. Entonces la pendiente se ha vuelto la inversa de la pendiente. Y por eso, ustedes al ver esta ecuación, ustedes ven a la E acá abajo, pero al C sub R lo ven arriba, porque el C sub R es la inversa del módulo elástico. ¿Se entiende? Bueno, espero que hayan entendido. Aquí terminamos con asentamientos. Ya, esas ecuaciones no las vamos a ver a detalle. Se entiende que ustedes ya han visto eso en la materia de mecánica de suelos. Además, acá está algo de tiempos de asentamiento. No lo voy a ver tiempos de asentamiento. Directamente, la siguiente clase, vamos a empezar con lo fuerte. Ahora sí o sí, vamos a empezar con lo fuerte porque ya vienen las ecuaciones de capacidad de apoyo. Después de las ecuaciones de capacidad de apoyo, que son 3 o 4 diapositivas, 3 o 4 páginas, vamos a pasar directamente a los ejercicios. ¿Ya? Por favor. Mil disculpas, hoy día quería llegar a capacidad de apoyo, terminarlo, hacer los ejercicios. El tiempo no me ha dado. Como viste, hemos empezado una hora tarde. Mil disculpas. Mañana sí vamos a terminar capacidad de apoyo y sí vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? En función a esto. Entonces, de hecho, esta tarde, mañana en la tarde ya les voy a subir los ejercicios que van a ser diferenciados al Moodle, ¿ya? En el Moodle van a estar cargados los ejercicios por usuario. Ya estén atentos, les voy a avisar. Para finalizar la clase, vamos a tomar asistencia con el formulario Google. Les voy a mandar enseguida, denme un minutito. Estoy a medio crearlo.